Algunos me conocen como el señor Otaku. Otros como el hombre de negro. Otros más como el youtuber del sillón. Y en unos círculos cercanos soy conocido como el destructor de mundos. Pero simplemente soy Alex Blanco. Acompáñenme en este video a conocerme un poco más. Vamos. Hace 5 años veíamos el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alex Blanco. Es un gusto que estés conmigo. En este momento te invito a pasar a mi canal, Alex Blanco Escritor. Desde entonces ha pasado pues mucho tiempo. Y ya era hora de que renovara o tratara de hacer un video más actualizado, muy similar a este. Entonces, hace unos días me di a la tarea de proponerles a algunos, bueno, la verdad que la propuesta se hizo a todos mis suscriptores, de los cuales solamente 4 de YouTube y 1 de Facebook fueron los que pues mandaron las respectivas preguntas hacia mi persona, y lo cual es un alivio porque no habría podido responder tantas preguntas, o al menos me habría costado más. Así que tengo la oportunidad de extenderme un poco en cada una de ellas según sea el caso. Sin más, vamos a dar inicio a este video donde van a conocer un poco más a mí, aunque las preguntas las han hecho ustedes. Vamos a empezar, digamos, desde lo más tranquilo o lo más puntual a quizás algo más extendido. Y voy a ir mencionando a las personas que hicieron las preguntas para que procedan a visitarlos y seguirlos según sea el caso. Así que comenzamos. Antes de iniciar, quería comentar también otra cosa. Como fueron 4 personas de YouTube y 1 persona de Facebook, pues también pareció bastante corto. Así que después de cada pregunta que viene del público, voy a mencionar alguna curiosidad, algún detalle de mi persona. Va a abonar a que eso sea un top 10 de cosas que no saben acerca de mí. Así que sigamos. La primera pregunta fue hecha por Mario, del canal Aprende Música con Mario. Él es un salvadoreño que reside en Italia y que nos presenta tutoriales de música. Pueden verlo en la pantalla. Si les interesa aprender a tocar la guitarra, pues puede ser a través de él, de su canal. La pregunta que me hace Mario, pues me indica mucho de él, que es un hombre muy conciso, muy, digamos, muy directo al grano, porque me preguntó cuál era mi objetivo como youtuber. Y entonces vamos a hacer como aterrizar un poco. Al principio el canal iba a tratar más del lado literario, porque yo estaba tratando de, dar a conocer más mis escritos, pero durante ese proceso de nacimiento del canal, mi esposa se vio involucrada en lo mismo, así que a sugerencia de ella, empezamos a hacer videos de lugares comunes, urbanos de San Salvador. Y ya eso derivó en que mucho del contenido de mi canal es acerca de la ciudad de San Salvador, walking tours, recorridos por la ciudad. Entonces, el objetivo para mí es un doble, es decir, por un lado, mi objetivo como youtuber es crecer en esta plataforma. Obviamente ya estoy monetizando, ya lo han visto anteriormente, y a través de este contenido pues generar ingresos, y a su vez que por medio del canal dé a conocer mis escritos, y de alguna manera se ha hecho, digamos, poco a poco
muchos videos que tienen que ver con los libros pues se han transformado en book trailers o algunas veces audiolibros de algunos de los capítulos de mis escritos. Y por cierto que he sido ayudado por una multitud de personas que han prestado su voz para darle vida a las narraciones de mis libros. Así que ese sería mi objetivo, crecer mucho más y generar contenido, y por otro lado dar a conocer mis novelas. Y aquí viene un dato curioso de mi persona. No sé si están familiarizados con la triskaidekafobia, que para los que no lo sepan es el miedo al número 13, lo cual es bastante extendido, muchas personas lo tienen, pero en mi caso muy particular yo tengo lo opuesto. Diríamos que mi condición en este caso es la triskaidekafilia, lo cual no es un término oficial y por cierto que no tiene nada que ver con extintos grupos delictivos, para que los que quieran agarrarse a eso. Simplemente les puedo decir que este número en particular ha sido o ha estado presente en mi vida a lo largo de la misma en muchas formas. Al principio no me di cuenta, pero conforme fue pasando mi vida me di cuenta que ese número estuvo presente casi desde el inicio. Yo nací un día 8 de enero y como se hacía antes, pues bueno, actualmente justamente en las hospitales hay sitios o oficinas donde los padres asientan el registro civil a los niños, pero antes no se hacía así. De hecho, yo nací en una casa, no nací en un hospital. Entonces mi padre me fue a sentar a la alcaldía días posteriores. Entonces él me asentó en la alcaldía el día 13 de enero. Y lo curioso de ese caso es que mi partida de nacimiento fue la partida número 13 del día 13. Y para más coincidencias, también fue el folio número 13. Así que cuando accedo a esto, pues me doy cuenta que fui asentado el día 13, en la partida 13, en el folio 13. Y hasta ahí diríamos que eso no fue una coincidencia de una sola vez. Durante mi escuela básica, por alguna razón, por lo menos al menos de 9 años, 6 fui el número 13 de la lista. Así que cuando me mencionaban, pues siempre era el número 13, podría ser 15, a veces fui 18 y demás. Y cuando ingresé a la universidad, pues obviamente era, digamos, un número. Me imagino que cuando ibas uno llegando a la universidad y presentando su solicitud de ingreso, pues le iban dando como un número a la solicitud y eso al final se transformaba en tu carnet. Yo entré en la Universidad UCA, en la Universidad José Simón Cañas de aquí de San Salvador, en el año 93 y fui el estudiante 130 que fue a solicitar o se fue a inscribir, porque mi carnet de la universidad fue el 130-93, es decir, 13, 10 veces 13. Y luego, pues cuando ya saqué mi documento de identidad, también es este número. Por cierto, si quieren donarme en Chivo Wallet, lo pueden hacer a través de este número, valga el comercial. Y si suman todos los dígitos, les da el número 4, que es básicamente lo mismo, porque 1 más 3 es 4. Así que todo redunda en lo mismo. Así que, por alguna razón, este número siempre se presenta en mi vida. No sé por qué, y para mí no es de mala suerte. En general, cuando en los años que fui el número 13º de mi curso, fueron los años que fueron más felices de mi infancia. Para mí no existe tal fobia, sino que podríamos decir que en mi caso se puede aplicar la palabra triskaidekafilia. Luego tenemos una pregunta de parte de José, un salvadoreño que vive en la zona de el Cono Sur, es decir, en Argentina y Chile. Estuvo en Argentina hasta hace poco y actualmente está en el país que acabo de mencionar.
Posiblemente venga a El Salvador en unos días, así que tal vez pueda cruzar algunas palabras con él, pues es bastante activo siguiendo mis videos y comentando los mismos. Así que he sido de la tarea de hacerme una pregunta muy importante: ¿cómo compagino mi vida como youtuber y como escritor? Pues esa pregunta es muy interesante y a la vez muy importante, porque digamos que en mi caso particular yo escribo desde el año 2015 y escribí de continuo hasta el año 2018. En febrero de 2018 digamos que paré de escribir luego de haber tenido como una racha de escritura muy fuerte. En el 2018 tuve algunos problemas personales, no muy serios, pero digamos que me distrajo mi atención. Luego empezó pues digamos un periodo como un tanto emocionalmente distante de mi persona, y eventualmente también empezó lo del canal. Entonces para empezar el canal Alex Blanco Escritor, pues empecé como a dedicarle bastante energía, y durante ese tiempo, hasta hace unas semanas, quizá un par de meses, he empezado a escribir de nuevo. Así que por un lado, justamente en este momento se coloca esta premisa de que cómo compagino ser escritor y ser youtuber. Pero lo que te puedo decir, José, es que he sido youtuber una buena parte, 5 años, y he dejado de ser un tanto escritor. Pero ahora ya estoy retomando el hilo y es un tanto difícil, porque por un lado no solo son las actividades que tengo, sino tengo actividades personales que tengo que realizar. Está el emprendimiento de mi esposa, que pues le dedico cierto tiempo, y también pues obviamente las actividades propias de casa y demás. Como youtuber, la verdad que es un tanto difícil compaginar ambas vidas, pero a veces lo de ser escritor no necesariamente es sentarse a escribir literalmente, no siempre, sino que muchas veces el proceso creativo se va dando incluso hasta dormido, por así decirlo, aunque no suene exagerado, no lo es. Lo que quiero decir es que durante el periodo del año 2018 a la fecha, en mi mente yo ya he escrito más o menos como 5 libros, es decir, ya tengo las ideas básicas, claves y demás, solo me falta sentarme a escribirlas, pero no por eso no he desarrollado la actividad literaria. Así que pues es difícil, sí, compaginar actividades de youtuber con escritor, pero estoy tratando de intentarlo. Así que así es la cosa. Gracias por haber preguntado eso. Luego, como un dato curioso, les voy a comentar lo siguiente. Así como mencioné que mi padre me fue a sentar al día 13 de enero o a los días de mi nacimiento, pues antes quizás no o solo contaba con la palabra de la persona, por lo cual mi papá se dio a la tarea de falsear un dato de mi nacimiento. Él vivía con su padre, es decir, con mi abuelo, en una colonia de mexicanos llamada Colonia Regalado. La vimos en el video cuando yo iba pasando por la zona en un walking tour y hablé de lo mismo. Entonces yo no nací en ese lugar, es decir, nací en otro lado. Pero mi papá pues se dio la tarea de decir en el registro civil que yo había nacido en la Colonia Regalado, lo cual es totalmente falso. No nací ahí, fue solamente por el capricho de él. Pero como las personas que están al tanto de mi nacimiento, pues la mayoría ya están o pasaron a otra realidad, incluidos mis padres, entonces poco a poco este dato se está transformando en un misterio, porque no pienso revelarlo. Me parece un detalle que me quiero llevar a la tumba acerca de la realidad de dónde nací y las circunstancias del mismo. Así que es un dato misterioso que se está formando en el momento acerca de mí. La siguiente pregunta corre a manos de Mónica Alcalá, el canal Moni Intercultural. Ella tiene un canal donde comparte su vida y muchos temas muy relacionados con la meditación y similares. Así que los invito a que la acompañen en su canal. Ella preguntó que si desde niño yo sabía que iba a ser escritor
y cuáles eran mis sueños de niño. Pues es una pregunta bien amplia, pero vamos a ir, digamos, con una parte muy rápida a decir que si sabía que iba a ser escritor. La respuesta es no, porque pues de niño pues uno no se plantea ese tipo de cuestiones, pero digamos que en mi niñez sentó las bases para mi actual ser como escritor. ¿A qué me refiero? Desde muy pequeño fui una persona que no era, digamos, no iba con el flujo de cosas que los demás niños hacían. Es decir, era bastante callado, bastante apartado de mis compañeros, y en vez de jugar, digamos, los juegos de la infancia que suelen ser fútbol, perseguir, atrapar, etc., yo me dedicaba pues a terminar la tarea que me habían dejado para la tarde, la hacía en los recreos, lo cual es raro, pero igual. Y en el tiempo en el que estaba creciendo, mis papás se dedicaron, pues en aquel tiempo no había internet, pero compraron una enciclopedia muy voluminosa. No sé si se recuerdan algunos, la enciclopedia Grolier, que bueno, yo vi a una youtuber hace poco hablando de estas ediciones, y era pues el internet del pasado. Bueno, la enciclopedia como tal ocupaba una porción muy grande del librero de la sala de mi casa, y con eso pues uno hacía las tareas al principio, por lo menos cuando estaba más en básico. Y yo, a pesar de que estaba muy pequeño, en vez de leer, digamos, los cuentos de hadas o los cuentos pequeños, me dedicaba a lecturas más avanzadas, al punto que leía tratados de mitología griega cuando apenas tenía 6 o 7 años, lo cual para mí era fascinante saber acerca de esto. Y la mitología, por ejemplo, de ahí nació mi gusto por la mitología, y yo he leído mucho del trabajo de Joseph Campbell y otras historias de mitologías comparativas a lo largo del mundo, y eso me ayuda pues a darme material para mis escritos, por un lado. Por el otro, pues también en ese tiempo, como les digo, yo leía cosas muy interesantes, pero cosas que ningún niño de la edad debía leer quizás, porque justamente cuando mi hermano estaba, él me lleva 4 años de diferencia, él estaba ya entrando a la pubertad, mi mamá le compró, o él no sé por qué, cómo se le dio, vimos en una librería un libro de Stephen King, él me recuerda muy bien, El Maleficio, el libro de Stephen King, cuando él utiliza el seudónimo de Richard Bachman. Y pues obviamente era una lectura para mi hermano, y creo que no le gustó mucho el libro porque solo lo leyó un par de páginas y lo dejó tirado. Entonces yo, que estaba un poco más pequeño, tendría ¿cuánto? 8 años a lo mucho, pues se suponía que era de terror, pero en cuanto empecé a leerlo me sentí más que fascinado por cómo escribía Stephen King, porque digamos que aprendí mucho de la técnica de una sola vez. Esperaba encontrar una historia de fantasmas o similares, no sé qué, pero él empezaba hablando de cosas muy áridas, como el ejercicio de la abogacía en Nueva Inglaterra de los años 80, y pues era como árido, y obviamente iba entrelazando la historia de miedo, así que fue como un golpe para mí leer ese tipo de literatura tan joven. Y de alguna manera, como ya lo he expresado en otros lados, en otros videos, Stephen King, pues debido a cómo escribe, ha influenciado bastante mi obra, quizá no de manera directa, pero bastante cerca. Así que esa es parte de lo que quería decirle a Mónica, que no sabías de niño que iba a ser escritor, pero durante mi infancia senté las bases de lo que me hace ser escritor actualmente, desde mi gusto por la literatura hasta mi preferencia por historias de suspenso. Y por otro lado, los sueños de mi infancia, pues ¿qué les puedo decir? Uno de niño sueña muchas cosas, pero el único sueño que mucho me acuerdo era que en aquel tiempo vi morir un par de mascotas de mi casa. Entonces tenía el sueño de ser veterinario, pero obviamente es un sueño que se fue diluyendo con el tiempo, y actualmente, aunque me gustan los animales, pero le dejo la salud de los mismos a los profesionales. Gracias por tu pregunta, Mónica.
en el siguiente dato curioso, yo tengo un superpoder, aunque no lo crean. Bueno, es un chiste, claro está, pero tengo una característica muy interesante que pensé que todo el mundo lo tenía, pero descubrí con el tiempo que no. Y el detalle es que soy súper ubicado. Es decir, mi esposa se queja a veces que no me sigue el paso en ese sentido, pero yo, sin necesidad de mapas, o por lo menos viendo un mapa muy brevemente, más o menos me ubico donde están las cosas. En San Salvador es fácil porque es una ciudad que he conocido por años, pero con mucho tiempo atrás yo he viajado a otras ciudades, a Guatemala, a la Ciudad de México, a Orlando, Florida, a Las Vegas, Nevada, entre muchas otras. Soy muy ubicado con el norte, el sur, este, oeste, y ya más o menos ubicándome en un mapa físico, sé por dónde irme. Generalmente muchas ciudades son muy cuadriculadas y es fácil, en otras no tanto, pero esa es una parte de mis características. Yo siempre soy muy ubicado en donde quiera que esté, incluso en un centro comercial, digamos, de esos monumentales, en los aeropuertos grandes, pues soy capaz de ubicarme bastante bien con solo ver los mapas o la simbología que dejan. Pues como les digo, es como algo que va nato en mí, y pues así soy. Entonces soy muy ubicado, soy capaz de ubicarme muy bien en espacios geográficos, es parte de mi naturaleza, así que es un dato curioso de mí. La siguiente pregunta es de una usuaria de Facebook, que es mi amiga en Facebook, Daniela Nogues, o Nogues, no estoy seguro del apellido, pero Daniela sugirió un tema, por eso no lo voy a desarrollar mucho. Le agradezco mucho la sugerencia. Ella me sugería un video que fuese un día en la vida de, es decir, cómo es mi vida diaria. Y es muy interesante, pero a la vez siento que es una propuesta muy difícil. La tendría muy en cuenta y la pondría en práctica un día de estos. Pero lo que les quiero decir que en ese sentido no tengo un día típico. Es decir, por momentos podría estar encerrado en mi casa, pero por días podría estar ausente de la misma. Es decir, a veces por el clima uno no sale. Pues estos días he estado viviendo aquí en San Salvador, y es por eso que estoy haciendo este video, porque no puedo salir a hacer walking tour, por lo menos de una manera tan libre. Pero a veces me toca hacer mandados afuera, dando compras del súper y demás. A veces tengo que ir a hacer compra de materiales para el emprendimiento de mi esposa. A veces tengo que hacer el walking tour. Entonces tengo muchas actividades, y un día típico, podría decirles que no lo tengo. Por ejemplo, en los fines de semana a veces vamos a ferias emprendedoras y vamos a diversos lugares también. Tampoco tengo fines de semana típicos, o a veces simplemente no vamos a ningún lado y pasamos en casa y paseamos, digamos. Entonces está como difícil hacer un video así, pero lo veo como un reto, veo como una oportunidad para mostrar algunas de mis actividades para que me conozcan más. Así que el video de un día en la vida de Alex Blanco queda pendiente en petición de Daniela Nogues, y le agradezco mucho esta propuesta, así que la tendremos muy en cuenta y voy a trabajar en ella en días futuros. Gracias. El siguiente dato curioso va muy relacionado con el anterior. Les decía que yo era totalmente ubicado, es decir, si me colocaba, a veces hay centros comerciales muy grandes donde uno pues a veces tiende a perderse, pero para mí no constituye mucho. Con leer un poco más de cosas, a veces en aeropuertos grandes uno podría hacerlo, pero para mí no es problema. O en ciudades desconocidas, yo soy muy ubicado. Y en San Salvador también. Pero lo curioso de esto, y lo que va, digamos, unido a esto, digamos que hasta ahí está bien, yo me ubico muy bien en cualquier lado, pero por alguna razón que no me explico, porque esto pasa desde que estoy casi que pequeño, toda la vida las personas me preguntan direcciones y cómo ir a tal o cual lugar. Es decir, ya he estado en situaciones donde estoy solamente yo y la persona me pregunta X, Y, Z,
dirección. Pero a veces hay muchas personas alrededor de mí, son extraños, y la persona que anda buscando una dirección o está perdida se dirige directamente a mí. Y antes no sé qué pensaba al respecto, pero mi esposa ha sido testigo de eso, que las personas se dirigen directamente a mí, incluso en inglés. O sea, yo estaba un día en Orlando y una persona se acercó a pedirme una dirección y yo más o menos me ubicaba porque estaba en la ciudad y ya estaba, creo que comprando unas medicinas en una farmacia a la vuelta de mi hotel, y la persona iba y preguntó algo en inglés y yo me ubiqué y le dije, bueno, por acá y demás. Pero en la vida diaria, cuando voy por la calle, muchas personas me preguntan direcciones, desde transeúntes o incluso gente que va en automóvil. Y eso es casi que, no digo que a diario, porque no salgo todos los días a la calle, pero es demasiado seguido. Así que básicamente podría decir que soy un Waze ambulante para las personas que me ven. Pero no entiendo, y sigo sin entender cómo funciona, porque a veces, como digo, a veces estoy en una parada de buses y hay más de 5 personas y la persona que va perdida se dirige directamente a mí sin dudarlo. Es decir, no sé si tengo cara de ubicado, qué me pasa, pero sí, soy un Waze ambulante. Todas las personas me consultan acerca de direcciones, tanto aquí en el país como a veces como en el extranjero. Así que ese es otro dato curioso de mí. La siguiente y última pregunta de las que fueron hechas por suscriptores del canal está a cargo de Todo Tip con Hop, que es una youtuber que tiene un canal que casi siempre es de cocina. A veces pone ahí sus experiencias, pero fundamentalmente es un canal que nos muestra la preparación de muchos platillos, tanto típicos de México como de otras latitudes. Así que por ese lado los invito a que la sigan para que aprendan. La verdad que sí, yo he consultado algunas cosas en su canal, bien, porque me ha enseñado muchas cosas y detallitos, porque es bastante práctica y es bastante explicativa en su forma de hacer las recetas. Así que los invito a verla. Y ella me hizo, digamos, la pregunta más, la que me voy a extender más, y es la siguiente. La verdad que hizo 2 preguntas y las voy a desarrollar. Primero pregunta, ¿qué género es el que escribo yo? En mi caso particular, me he concentrado en el género de suspenso mezclado con romance, lo cual es un tanto raro, pero no es algo que yo haya elegido como, digamos, a propósito. Como ya lo dije anteriormente, me gustan mucho las historias de Stephen King, que él no le mete mucho romance. Y también me gustan las historias de Isabel Allende, al menos del principio de su carrera, de Gabriel García Márquez, de H.P. Lovecraft. Así que juntando todo eso en una sola experiencia o en una sola trenza de experiencias, pues ha originado que yo cree ese tipo de historias. Pero lo que me refiero a que no fue algo elegido, digamos, de forma consciente, fue porque la historia con la que yo empecé a escribir, Los dones de la serpiente, por cierto, yo al principio no tenía una idea muy clara de cómo se iba desarrollando, digamos, la trama. Digamos que la iba creando en el camino. Tenía como una idea muy, muy básica, pero la misma historia fue generando, digamos, se fue desviando sin que yo supiera cómo. Es decir, le di rienda suelta a mi inspiración como escritor, y poco a poco la historia fue tomando un ritmo que yo desconocía y terminó en algo que yo quizás ni idea. Y entonces, como la siguiente historia, digamos que la Dona de la Serpiente, cuando yo empecé la segunda novela, que es Dos de Espadas, esta influenció la misma y de pronto se transformó como en un amasijo de una sola cosa. Entonces, a partir de ahí, y aquí les muestro, por cierto, este mapa literario de cómo voy yo con mis novelas. Pueden ver que todas pues están llenas de flechas. Entonces lo que quiero decir que todas están relacionadas con la original, Los dones de la serpiente,
A partir de ahí ha iniciado, digamos, una sola línea de novelas relacionadas todas y con un tema muy, muy similar. Al punto, bueno, la verdad que ahora justamente cuando termine estos libros finales, me voy a pasar a otro género que es como el género épico, pero a la larga, digamos, la historia original me llevó a eso. Entonces estoy tratando de desarrollar otros temas y otros géneros, pero fundamentalmente es suspenso con tintes románticos. Así que eso sería básicamente, digamos, ya concentrando un poco la respuesta. Me pregunta qué me motivó a escribir, así tal cual. Entonces, esta pregunta es bastante larga. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero digamos, mucha gente que se vuelve escritor, hay mil motivaciones para hacerlo. Solo les voy a comentar lo que me pasó a mí. Es una pregunta muy personal que me lleva a revelar un poco de mi vida. Pues en el año 2008, luego de algunos años de matrimonio, mi esposa salió embarazada. Y durante ese año, pues fuimos experimentando, digamos, la sensación de que algo malo pasaba ante ese hecho, porque mi esposa tuvo condiciones de salud que hicieron peligrar el embarazo, al punto que mi hija nació pues prematura, y quizás debido a esa condición, o la verdad que no desconozco, pues mi hija no sobrevivió más de 20 días. Luego de haber nacido, pues pasó a mejor vida. Y esto fue un hecho perturbador y sumamente trágico que nos golpeó como matrimonio y a mí como persona, al punto que pasé deprimido aproximadamente 7 años en una depresión muy profunda. Como les digo, no fue una época muy nebulosa y muy oscura para mí, y que sobreviví pues fue por gracia de Dios, como pueden decir. Es decir, no sé cómo lo hice, porque sé que muchas personas no superan un trauma similar. Pasé mucho tiempo muy, muy, muy deprimido y muy, digamos, perdiendo la voluntad de vivir, pero aún así, digamos, como dicen, viviendo en automático. Con el tiempo fui aceptando esta situación y finalmente, pues digamos que uno se va tranquilizando con el tiempo, aunque el dolor siempre persiste. Es un hecho que para mí los 15 de septiembre son fechas, digamos que es difícil olvidar hechos así cuando las fechas son, digamos, festivas, porque aquí en El Salvador es una fecha festiva, la independencia del país, pero para mí pues tiene otras connotaciones. Al punto es que los días 20 de esos 20 días del año, yo siempre llamo los 20 días negros de mi año, donde trato de no hacer muchas cosas y me pongo un tanto deprimido o triste durante esos días. Pero luego de 7 años, perdón, en el año 2015, pues quisimos hacer algo distinto con mi esposa ese 15 de septiembre, dado que es vacación. Así que ese día, pues en vez de hacer lo que siempre hacíamos, que básicamente era estar en casa y en algún momento llorar por la pérdida de nuestra hija, ese día en el 2015 pues nos fuimos a pasear. Hay un hecho muy curioso en El Salvador, que el lago llamado Coatepeque, es un lago ubicado al occidente, cada cierto tiempo se tiñe de un color turquesa, muy hermoso, y ese fue el caso de esa vez. Entonces aprovechamos para ir a visitar ese lugar. Visitamos, hicimos turismo, comimos en la zona, y como no queríamos regresar a la casa, más tarde pasamos al cine, y para no hacerles largo, regresamos a casa súper cansados. Mi esposa casi que se acostó inmediatamente, así que no hicimos ninguna rutina de recuerdo ni nada. Y yo esperaba, bueno, yo suelo de 8 a 12 de la noche,
suelo responder correos, ver videos de YouTube, etcétera, o actualmente escribir o bueno, hacer muchas cosas yo solo en la computadora. Así que justamente ese día, el 15 de septiembre del año 2015, estaba yo como en la saga pensando que me iba a dar algún tipo de ataque de llanto por el asunto, por el aniversario de mi hija. Pero lo curioso es que cuando estaba, no sé, no hallaba qué hacer, si ver videos, ver Facebook, Instagram, cualquier otra red social, sino me quedé como en una especie de vacío y escribí. Bueno, ya anteriormente en mi pasado había hecho intentos de escribir, pero muy fallidos, muy digamos, sin motivo, sin ningún tipo de motivación extra, pues nada. Que no llegaron a nada, eso quiero decir. Escribí un par de cuentos que no me satisfacieron, de hecho ni siquiera los recuerdo, no sé ni dónde los guardé, y no eran tan buenos. Entonces esa vez escribí acerca de una experiencia que tuve cuando estaba en la universidad, muy que ni siquiera fue a mi persona, sino que le pasó a otro compañero, y escribí una par de frases, un parrafito, y luego eso, digamos que es como me parece siempre me llama la atención que es como la escena de aquella película de Forrest Gump, donde el tipo empieza a correr, primero empieza a dar unos pasos alrededor de su cuadra, luego llega al final del pueblo y sigue corriendo. Básicamente fue algo muy similar, y creo que hasta con el mismo espíritu, porque significó un paso para dejar el pasado atrás, porque empecé a escribir la historia, después de escribir un párrafo, escribí el siguiente, y dije luego escribí el siguiente, y el siguiente, y luego ya había escrito quizás unas 3-4 páginas, y me empezó a interesar la historia que estaba escribiendo, que era Los dones de la serpiente, por cierto, y a partir de ese momento, durante los siguientes 3 meses, escribí la historia que acabo de mencionar. Lo curioso de ese punto es que en esos días mi jefe, yo trabajaba en una empresa textil, y mi jefe se había roto el pie. Era jefa, por cierto, mi jefa se había roto el pie y me había dejado, básicamente, nadie me estaba vigilando en mis tareas, me había dejado a cargo de otra persona que tenía sus propios problemas, así que básicamente, y debido a que yo había entrenado a una persona para que me sustituyera, entonces básicamente me había quedado como en un limbo. Mientras mi jefa no llegara, no podía tomar un nuevo puesto, y esta otra persona pues ya había tomado mis actividades que hacer. Entonces básicamente lo que hacía era coordinarla, que significaba ver qué estaba haciendo y si lo estaba haciendo bien, y me dejaron asignado pues hacer una cosa, un control de inventarios muy sencillo, que terminaba yo justamente a las 9 de la mañana, ya tenía listo el informe y lo presentaba. Así que el resto del tiempo pasaba, digamos, baldío o perdiendo el tiempo. Así que de un día para otro llevé los escritos y empecé a escribir en el trabajo. Así que justamente en ese momento tuve un aceleramiento de la historia y básicamente escribía durante de 12 a 15 horas diarias. Es decir, durante 2 meses escribí casi 300 o 360 páginas, porque la historia no cambió una gran cosa. Yo simplemente después me dediqué a editarla. Pero durante esa época, mientras yo estaba sin supervisión en mi trabajo, me dedicaba a escribir. Y no me da pena decirlo, por cierto. Así que quizás si no hubiese tenido tanto tiempo libre, no hubiera podido escribir esa historia. Y luego, pues como les digo, fue mucho, pues esa escena de la película Forrest Gump me gusta mucho, porque a partir de eso fue como una carrera. Después escribí una pequeña historia, luego otro libro, y otro siguió el otro. Durante 3 años pasé escribiendo casi de continuo, así que durante 3 años escribí 8 libros, y hasta que se dio como un parón. Entonces podríamos decir que la motivación para escribir fue como para superar la pena que había dejado pues en mi corazón la pérdida de mi hija. De alguna manera, por lo menos Los dones de la serpiente, y al final creo que todo es un homenaje para ella. Así que eso es lo que me motiva a escribir. De hecho,
Muchos de mis protagonistas, o el protagonista principal de mis novelas, es una joven llamada Violeta Alberti, que empieza su historia de los dones de la serpiente cuando es una niña joven de 6 años, pero a lo largo de la historia va creciendo. Actualmente, según mis cuentas, tendrá unos 17 o 18 años y se convirtió pues en la protagonista de la saga que voy a crear. Pues quizás le he insuflado el espíritu o las características de lo que creería yo o idealizaría que es mi hija. Así que muchas de mis historias giran en base a mujeres jóvenes, donde es posible que yo esté de alguna manera proyectando algún tipo de detalle de mi hija hacia estos personajes femeninos. Así que básicamente esa es mi motivación para escribir. De alguna manera homenaje a mi hija, de una manera para lidiar con el dolor de la pérdida. Así que básicamente esa sería la respuesta a la pregunta que me hizo al respecto. Ya para finalizar y ya como un dato curioso, les puedo decir que he tenido muchas experiencias paranormales a lo largo de mi vida, desde muy pequeño. Y estas experiencias, pues por eso quiero abrir dentro del canal una sección de misterio. No solo obviamente mis experiencias, sino que experiencias varias que voy a ir colectando. Con este dato finalizo este video. Un agradecimiento a todos los que mandaron sus preguntas y ya vamos a ver cómo vamos a hacer con lo que les había dado, un reconocimiento, un premio pequeño por su colaboración y ayuda. Así que sin más me despido, deseándoles lo mejor en este día. Cuídense mucho y nos vemos después.